Y queremos que usted también tenga una visión completa de los problemas aquí en este diálogo abierto. Por lo cual vamos a hablar ahora con el magistrado Emanuel Monteagudo para que nos cuente en verdad qué ha pasado con esta decisión del Tribunal Constitucional. Adelante, bienvenido, magistrado. La primera pregunta que quisiéramos... Muchas gracias. Quisiéramos entender, entonces, ¿qué ha resuelto el Tribunal Constitucional exactamente? ¿Se les va a devolver a las personas lo que aportaron en concreto o no? Bueno, a ver, en primer lugar, de lo que se trata es de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional, como está previsto, y el Tribunal ha tenido que controlar, evaluar si esa ley, la ley 31173, eso no es constitucional, porque lo que se alegaba era que era completamente inconstitucional porque no cumplía los estándares previstos por fallos anteriores del Tribunal Constitucional y la propia. Nosotros hemos tenido que examinar ese planteamiento y hemos llegado a la conclusión de que la ley tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, pero no la hemos declarado totalmente inconstitucional, precisamente para que continúe el proceso de devolución y dar cumplimiento a todo un procedimiento que se inicia con la ley de referéndum. Y entonces, contestando su pregunta, existen elementos de inconstitucionalidad en esa ley, por supuesto, pero el tribunal lo que ha dispuesto, ha exhortado, es que se continúe con el proceso de acuerdo a los parámetros preestablecidos. Primero, que lo que se tiene que devolver son los aportes a los trabajadores, los aportes que se efectuaron de manera efectiva. Eso se tiene que empezar a devolver y existen recursos del FONAVI, existe en los fondos actuales del FONAVI, hay cerca de 2.000 millones de soles que su devolución ha sido interrumpida precisamente porque la ley que se estaba cuestionando no cumplía con las indicaciones, los mandatos, las órdenes del Tribunal Constitucional anterior. En segundo lugar, esta devolución de los aportes de los trabajadores excluye la devolución de manera individual de los aportes del Estado y los empleadores. Sobre esos aportes ya ha habido otro pronunciamiento anterior que disponía que el Estado tenía que generar un fondo solidario para poder atender esa parte y disponer de esa parte, pero eso es algo progresivo, por supuesto. No ha sido esa la materia de nuestro pronunciamiento, sino en el sentido, es decir, no hemos modificado esa indicación. Lo que hay que hacer es devolver los aportes, en primer lugar. Doctor, cuando decimos que se devuelven los aportes son los que efectivamente las personas aportaron, no terceros, donde justamente hay un asunto por resolver. Perdón, no le la pregunta. Lo que quiero explicar es que se va a devolver lo que efectivamente aportaron cada uno de los fonavistas como aporte, que es justamente el FONAVI, pero una contribución, pero no de lo que terceros, como por ejemplo el empleador o eventualmente, estos son los asuntos que están en cuestionamiento. Es correcto, lo que le dije y estoy de acuerdo con usted, eso es efectivamente. Perfecto. Y respecto de la jurisprudencia, doctor, magistrado en todo caso, porque es lo que hay que, un poco se cuestiona, la predictibilidad en las decisiones del Tribunal Constitucional. Aquí se ha respetado esa jurisprudencia, esa lógica, porque han habido, como he mencionado en el bloque anterior, varias sentencias. ¿Se ha respetado esa jurisprudencia, esa lógica argumentativa? Mire, quisiera ser mucho más concreto, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho el tribunal ha sido declarar la inconstitucionalidad de algunos aspectos de esta ley que no eran conformes con los fallos anteriores del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que esta ley se da por una vacatio legis y una exhortación y mandato en términos prácticos desde el tribunal anterior, en que le dijo el tribunal al Ejecutivo y al Legislativo que aprueben una ley para que se continúe con la devolución de acuerdo a ciertos parámetros. Eso se ha cumplido de manera parcial, porque se han incorporado consideraciones, aspectos regulatorios que no estaban considerados. Le he mencionado uno, pero hay otros más. Por ejemplo, se ha previsto que haya un interés legal para remunerar la actualización, digamos, de los aportes, pero además del interés legal se incluyó el IPC, que es una forma de indexación. Y entonces el tribunal ha corregido para decir, no, aquí lo que corresponde, de acuerdo a los fallos anteriores, es precisamente la aplicación del interés legal. Lo mismo ocurre con
los beneficiados o los beneficios indirectos. Si se han recibido beneficios indirectos, al momento de hacer la liquidación de la devolución, se van a excluir beneficios indirectos. ¿Cuáles son estos? Si las personas y los fonavistas se han visto beneficiados, por ejemplo, con la instalación de agua, desagüe, habilitación, etcétera, eso se hace una contabilidad y se excluye del monto a devolver porque han sido ya beneficiados, ¿no? Este es un concepto que también estuvo en el pronunciamiento anterior del tribunal. Pero mire, yo le diría que hay una cosa muy importante, ¿no? Aquí se está disponiendo que se devuelva, pero al mismo tiempo, en función a los fallos anteriores del Tribunal Constitucional, lo que estamos prevaleciendo son las reglas económicas que hay en la Constitución. No se pueden generar obligaciones que produzcan un desbalance en el presupuesto. Porque si la ley se ejecutara, sería prácticamente imposible devolver. Con la cantidad de conceptos que se han incluido, simplemente esto sería inejecutable. Además de que no sería correspondiente a lo ya señalado, sino que sería inejecutable. Y la Constitución ordena que nuestro modelo presupuestario debe ser equilibrado. Entonces, lo que también es el fallo ahora es, miren, hay que terminar de devolver y si los fondos de recuperación del FONAVI no alcanzaran, correcto, hay que hacer los procedimientos presupuestarios progresivamente para llegar a alcanzar a devolver todo lo que está previsto. ¿No? Magistrado, para cerrar, ¿cuáles son los siguientes pasos para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo van a ir recibiendo entonces estas devoluciones tal como se ha hecho anteriormente? ¿Va a haber alguna precisión? Mire, en realidad ya con este fallo se cierra la discusión y lo que tiene que empezarse a hacer a través de la comisión ad hoc, a través de los órganos del Poder Ejecutivo, es empezar el proceso de devolución de acuerdo a los fonavistas registrados. Ya no hay ninguna razón sino de carácter operativo, por supuesto. Yo entiendo que debe haber una implementación mínima, pero existen ya recursos para que empiece el proceso de devolución. No hay más. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional está ya publicado y por lo tanto es una obligación dar ejecución al mismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su participación en el programa y nada, por el bien de todos los fonavistas, ojalá que se le haga la devolución prontamente y como hemos dicho, en función a lo que han aportado. ¿Algo más que agregar? No, solamente quería, a raíz de una entrevista que me hicieron en otro medio, digamos, se ha devuelto más o menos alrededor de 1 millón de personas. Y hay un número más o menos similar de fonavistas pendientes y en este momento, digamos, existen alrededor de 2.000 millones posibles de disposición progresiva, por supuesto, ¿no? Eso es simplemente lo que quería. Estupendo. Muchas gracias al magistrado Monteagudo que nos ha acompañado para cerrar justamente las distintas aristas que tiene este problema. Es complejo, histórico en verdad para el caso del Perú, pero bueno, ambas partes tienen sus argumentos. Lo que creo que es importante es que se empiece a hacer la devolución en función a las reglas que ya existen. Y bueno.